ponemos esta enseñanza delante de ti, Señor. Háblanos de lo que es el amor, danos a conocer, Señor, por qué, Señor, enviaste a tu Hijo a derramar su sangre, al morir en la cruz, Señor. Y que podamos ver que ese amor es la fuerza más poderosa del universo. Amén. Hola, pues buenas tardes los que ya están conectados aquí por la sala virtual. Gracias por estar aquí. También tenemos a través del Facebook en vivo que se está transmitiendo esta clase, que ya creo que es la séptima clase, la octava clase en la cual hemos estado estudiando acerca del poder de la sangre. Y hoy vamos a tomar el tema que vamos a estar viendo antes de entrar en cuarentena, en febrero, después, por el 14 de febrero, que tuvimos una reunión en Agua Viva. A la siguiente semana también Dios nos empezó a hablar acerca de este tema y lo volvemos ahora a ligar con el poder de la sangre, cómo la sangre habla. Así es de que pon atención porque sé que va a ser muy, muy edificante, ¿ok? Pues hemos estado dándonos cuenta de cuando Jesús le dice a sus discípulos que comieran su carne, bebieran su sangre y quisieran eso en memoria de él. Él tenía en mente, más allá de un ritual, de que pues hay que hacerlo cada semana, ¿no? Cuando lo hacemos de esa manera pierde a veces su significado, porque necesitamos también aprender o conocer qué significaba o qué significa el cuerpo y la sangre de Cristo, porque entonces podremos apropiarnos de los beneficios. Anoche yo meditaba, he estado con este estudio y mientras vamos armando más del PowerPoint con el tema, pues te lleva, ¿verdad?, a meditar lo que hemos estudiado y veía cómo cada gota de sangre que salió del cuerpo de Jesús, por ejemplo, lo que salió de su cabeza en la corona de espinas, en sus manos, ¿no? Pues para él fue un derramamiento de su vida, pero también era una conquista, ¿sí? Donde el enemigo quería ¿verdad?, destruirlo, pero su sangre estaba conquistando para nosotros una victoria en las emociones, en los pensamientos, en la voluntad, en la sanidad. Entonces, a veces necesitamos repasar todo eso que hemos estado aprendiendo, ¿no? Y cuando tomamos comunión, por ejemplo, pues a lo mejor meditar en el significado de lo que representó el que la sangre de las manos de Jesucristo fuesen, ¿verdad?, clavadas en la cruz y esa sangre se derramaba. ¿Qué representaba? ¿Qué significa? ¿Cómo nos identificamos con ello? ¿Cómo nos apropiamos, sí, de esa victoria que en él tenemos? Entonces, es eso, si tomaste notas, a lo mejor, ¿verdad?, cuando tomes la comunión, un tiempo a solas con el Señor, que está estudiando su palabra, bueno, empieza a recordar y empieza a aplicar, apropiarte de esos beneficios, ¿no? Y entonces cada vez se va a hacer más real y esa sangre, ¿verdad?, va a empezar a traer sanidad, va a traer protección. Ya no va a ser como, ay, nos protegemos o cúbrenos con la sangre de Cristo nada más porque así aprendimos y nomás repetimos, sino realmente viene una convicción del poder de su sangre. Bueno, al tomar y comer su carne, ¿verdad? Y comer su carne y beber su sangre, nos va impregnando del amor que hay en su naturaleza. Dios es amor, ¿sí? Entonces en esa sangre también el amor de Dios está fluyendo. Y entonces cuando estamos comiendo, ¿verdad? Y meditando, no nada más lo como, y a veces ya nada más queremos terminar, no, comiendo, meditando, tomando un tiempo, ¿no? Fíjate lo que dice aquí, al tomar y al comer esa carne, ¿verdad? Y tomar su sangre, ahí está el amor. Y vamos a ver cómo el amor está ligado con la sangre, está ligado con la luz. Entonces, ese amor, ¿sí?, va alimentando nuestra naturaleza, nos va alimentando, ¿sí? Y nos va llevando a crecer en amor, a amar de otra manera, porque como seres humanos, ¿verdad?, tenemos un amor muy limitado.
nos lleva a amar con un amor que no es humano. Ese amor ágape del cual estuvimos hablando hace unos días. El amor que hará que el mundo conozca que verdaderamente somos sus discípulos. Esto fue lo que mismo Jesús declaró. Y luego Juan repetía un nuevo mandamiento. Bueno, no es el nuevo, pero es como si fuera el nuevo, y seguía al final de sus días. Sí, este discípulo amado volvía a repetir lo que para él fue tan importante, y lo pone como un mandamiento, y que Jesús hablaba, que nos amáramos los unos a los otros. Hay que edificar y crecer en la naturaleza de Cristo, porque en ese amor el mundo va a conocer que somos sus discípulos. Muchas veces el mundo no cree, ¿sí?, en la iglesia, porque ve la falta de amor, ¿sí? La falta de amor, y entonces es un amor que también, ¿verdad?, se va a expresar de muchas maneras, y hoy lo vamos a ver, porque eso también está ligado a su sangre. Bueno, una de las cosas que Dios tiene que formar en el corazón, ¿verdad?, de su iglesia, ¿sí?, es ese amor que no se entiende, ¿verdad?, pero sí lo puedes vivir, ¿sí?, porque es un amor divino, es el amor de Dios, ¿verdad?, que es derramado, dice la Escritura, en el corazón, ¿verdad? Son los ríos del Espíritu Santo que vienen e inundan tu corazón y te impregnan de su amor para que tú puedas amar como Dios ama, ¿sí? Una de las cosas que dijo Jesucristo, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan, les dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él, ¿sí? Y él estaba hablando, ¿verdad?, de lo que venía enseguida, venía ya su arresto, su sufrimiento, su crucifixión, ¿verdad? Y para Jesucristo era una glorificación, ¿sí? Para el mundo, para el diablo, ¿verdad?, era un martirio y un tormento, ¿verdad? Y era quitarle la vida a un hombre, ¿sí? Pero para Jesucristo, ¿verdad?, y para el Padre era un tiempo de glorificación, ¿sí? Y entonces Jesucristo les dice a los discípulos, ¿verdad?, a donde yo voy, dice, ustedes no pueden ir. Y esto, ¿verdad?, esto golpeó la mente de los discípulos, e incluso ellos decían, ¿cómo no? ¿Sí podemos ir? No, dice Jesucristo, todavía no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues el camino a la gloria, ¿verdad?, es el camino de la cruz. Entonces Jesucristo les dice, ¿verdad?, les doy un mandamiento nuevo, ¿sí? Y este mandamiento es que ustedes se amen unos a otros como yo los he amado, ¿sí? En la misma dimensión del amor de Jesucristo es el amor que tenemos que tener unos con otros. Entonces, cuando nosotros no tenemos, ¿verdad?, el amor revelado de Dios en nuestros corazones, cuando no podemos identificar ese amor, ¿verdad?, que sobrepasa todo lo que en nuestra mente y entendimientos quisiéramos nosotros tener, ¿sí? No lo comprendemos, no lo sabemos identificar, entonces no sabemos amar como Él ama, ¿sí? Pero nosotros necesitamos que el Espíritu Santo, ¿sí?, nos abra el entendimiento a lo que es el amor de Dios, ¿verdad? Y de esta manera podamos amarnos unos a otros, como dice, como yo los he amado, que así también se amen unos a otros, ¿sí? Entonces Jesucristo nos está poniendo una medida, ¿sí? Y viene, bueno, el versículo 35, en esto conocerán, ¿verdad? Dice la Escritura que son mis discípulos si tuvieren amor los unos con los otros. Entonces, ¿cuál es el distintivo o el sello de ser discípulos de Jesucristo? No cuánto sabes, no cuánto puedes hablar de memoria, ¿verdad?, de las Escrituras, no, es cuánto amor hay en tu corazón por tus hermanos, ¿verdad? Y cómo puedes amarte, sí, con el cuerpo de Cristo, de tal manera que el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, a través de este amor, conozca lo que es, ¿verdad?, la unidad perfecta, ¿sí? No puede haber unidad si falta el ingrediente del amor. Lo que nos une uno con otro, ¿verdad?, el pegamento que nos une un hermano con otro es el amor de Dios. Y este amor, ¿verdad?, tiene que tener la dimensión de Jesucristo, ¿verdad? Entonces tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. Y por eso, ¿verdad?, cuando nosotros participamos de la cena del Señor,
¿sí? Necesitamos nosotros saber qué es lo que estamos haciendo y no nada más estar cumpliendo un ritual que dejó Jesucristo, ¿verdad? Como algo que puedes estar haciendo repetitivamente, pero sin entendimiento, ¿sí? El apóstol Pablo decía, muchos de ustedes están enfermos porque han participado de la cena del Señor, ¿verdad? Pero no han discernido el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pues tiene que ser un cuerpo, aunque parezca un poquito tonto la expresión, ¿verdad? Pero el cuerpo no es cuerpo a menos que esté unido. O sea, las células no pueden ser parte del cuerpo a menos que estén unidas unas con otras y formen el tejido del cuerpo para que el cuerpo pueda ser cuerpo. Si los discípulos no podemos, ¿verdad?, mantener la unidad de la iglesia en el amor de Cristo, en el amor que viene del cielo, en ese amor ágape, si nosotros no podemos expresarnos, ¿verdad?, como se expresaba Pablo, ¿verdad?, de la iglesia, dice, con un amor entrañable, con un amor, ¿verdad?, que va más allá del entendimiento natural, o sea, que brota de las mismas entrañas de Dios, ¿verdad?, para venir a revelarse en nuestras vidas y que nosotros podamos amar con ese amor entrañable, ¿sí? Que podamos tener ese amor tierno que se necesita para que el cuerpo de Cristo empiece, ¿verdad?, a amar como Él ama. ¿Qué pasa cuando nosotros participamos de la cena del Señor? Bueno, estamos, ¿verdad?, comiendo de Cristo, pues estamos comiendo, ¿verdad?, lo que es el amor, ¿verdad? A veces queremos entender el amor como un concepto, ¿verdad? O como una expresión de palabras, pero el amor es una persona, el amor es Dios, Dios es amor. Sí, Jesucristo es Dios, Jesucristo es amor. Y entonces cuando nosotros participamos, ¿verdad?, del pan, ¿verdad?, y bebemos de esa sangre, sí, nuestras vidas se van saturando, ¿verdad? Nos estamos sumergiendo, ¿verdad?, en el amor de Dios, y ese amor de Dios nos impregna completamente y empieza a formar en nosotros la naturaleza, ¿verdad?, de amor que es el Señor, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a poder amarnos no con un amor, ¿verdad?, que brota del corazón de un hombre, ¿verdad?, y de una mujer naturales, no. Este amor va más allá de eso, ¿sí? Este amor es un amor sobrenatural, es un amor que se tiene que discernir en el espíritu, ¿sí? Y entonces el mundo va a saber, ¿verdad?, que somos discípulos de Cristo, si nos amamos unos a los otros. Bueno, creo pues, Dios empezó a hablarnos, como les comentaba, hace unos tiempos, ¿no? Mostrarnos lo que el amor es y lo que Dios quiere acrecentar en su iglesia para los últimos tiempos. Porque estamos viendo, ¿no?, que Jesús mismo hablaba que en los posteriores tiempos, ¿verdad?, muchos iban a apostatar de la fe y que el amor de muchos se enfriaría. Entonces, cuando se enfría el amor, se endurece el corazón, se ofende, se resiente, se hacen cosas que fuera del amor no se harían. Entonces, creo que lo que Dios nos está hablando, ¿no? El amor es un fruto del Espíritu Santo. El amor es lo que va a sostener. Y mira que las lenguas, las señales que aquí vemos van a desaparecer. Lo único que va a permanecer es su amor, es eterno, es Dios, es su naturaleza. Entonces, cuando nosotros hablamos del amor, generalmente vamos, San Valentín, el mundo piensa San Valentín, el mundo piensa sexo, el mundo piensa, ¿verdad?, en cariñitos y ositos y besitos y corazoncitos. ¿Sabes qué? El amor, Dios es mucho más de eso. Por amor Jesús fue a la cruz. Por amor Jesús obedeció. Por amor Jesús se despojó de su gloria. Entonces, que el entendimiento del amor de Dios, ¿sí?, va más allá del entendimiento humano. Y entonces nosotros esperamos el amor muchas veces que se exprese como el mundo lo quiere ver. Pero Dios nos está llamando a crecer en el fruto, un fruto que se cultiva, un fruto que se cuida, se guarda en el corazón y va creciendo. Y por eso, entre más comunión tenemos con Dios, que es amor y es la fuente del amor, entonces es su amor el que va creciendo en nosotros. Si no nos cuesta amar, vamos a amar aún a aquellos que es difícil de amar. Bueno, la luz, fíjense, vamos a meditar. Yo quiero, si tú quieres ahondar también en este material que estamos dando, gran parte del material viene del libro de Ana Méndez, Comer mi carne, beber su sangre, ¿sí?
Sabes que fue un libro que a mí me impactó mucho y cuando llegó a mis manos estábamos a punto de ir ir a unos montes, a orar unos montes, a hacer una guerra territorial, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo conquistamos? ¿Cómo le hacemos, no? Y entonces llega a mis manos este material y como la palabra nos muestra, han vencido por la sangre del Cordero. Han vencido. Entonces, ¿sabes qué? Dios nos tiene que revelar, ¿sí? El poder de la sangre, el poder de su amor. Porque si todo va, por ejemplo, si en este mundo todas las cosas naturales que valoramos, nada de eso va a prevalecer o nos lleva al cielo, lo que sí nos lleva es la fe, la confianza en el Señor, es tenerlo como Señor y Salvador. Lo que va a prevalecer, me impacta ahorita el canto, ¿no? Si yo tengo lenguas, y viene en 1 Corintios 13, si yo aún diera mi cuerpo a ser despedazado y si hiciera muchas buenas obras, pero si la motivación no es el amor, si el impulso no es el amor, muchas veces es el protagonismo. Muchas veces es la coraje, le voy a dar al enemigo, voy a pelear, le voy a quitar. Sí, es la revancha nuestra contra el enemigo, pero no es el amor lo que impulsa. Lo que impulsó a Dios a enviar a su Hijo fue el amor. Lo que llevó a Jesús a la cruz es el amor. Entonces, vamos a estar ahorita meditando en estas verdades. Y pido a Dios que nos abra el entendimiento. Mismo Pablo que oraba para que nosotros pudiéramos, sí, recibir la revelación, el conocimiento de la anchura, de la profundidad, de la altura, sí, de ese amor de Dios. Porque es el amor con el cual Pablo se topó y que transformó su vida. Un Pablo que era duro, un Pablo religioso. Después le hablas a la iglesia, hijitos míos, se le forma un corazón paternal como el del Padre. Pablo empieza a querer conocer a Dios y entonces Dios le revela su amor, le revela su luz, le revela el poder de la sangre, le revela los misterios que estaban escondidos por siglos, que muchos de los profetas quisieron ver, le revela Pablo. ¿Sí? Y entonces ahora nos los está revelando. En estos tiempos, el Espíritu Santo está impulsando a muchos a hablar sobre el poder de la sangre de Cristo, a hablar, a edificar sobre el fundamento de Cristo. Nos está llevando a crecer en amor, porque son las armas de luz con las que vencemos. El amor es el que va a prevalecer y es lo que venció al enemigo. Satanás fue vencido por el amor que el Padre nos tuvo, por el amor, el sacrificio de amor que Jesús hizo al ir en la cruz. Entonces aquí hay algo, dice la luz, la vida y el amor están íntimamente vinculados. ¿Ok? Dios es luz, es vida, es amor. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están vinculados, son tres, uno es un solo Dios. Bueno, tanto la luz, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la vida, la resurrección y la vida, y también es amor. Entonces necesitamos comprender que están vinculados uno con el otro y ninguno puede manifestarse de una manera plena sin el otro. Para que haya una plenitud, ¿sí? En la manifestación del poder de Dios, la plenitud de la vida de Dios, una plenitud del amor de Dios, se requiere los tres ingredientes. No solamente palabras, ¿no? Sino que la luz fluya de nuestro interior, porque somos luz. Que el amor fluya de nuestro interior, porque hemos sido, ¿verdad? La simiente de Dios está en nosotros, Dios es amor y ha ido creciendo, no nos va a costar trabajo, ¿sí? La vida va a fluir de nuestro interior, correrán ríos de agua viva. Entonces, no hay luz fuera del amor, ni amor fuera de la luz. Dice el que dice que anda en luz, también lo habla el apóstol Pedro, dice que dice que anda en luz. Juan, y aborrece a su hermano, anda en tinieblas.
Podemos gritar, somos luz, y qué cuánta luz, pero hay resentimiento, hay falta de perdón, hay falta de amor. Entonces no hay luz, porque el amor y la luz no pueden manifestarse uno sin el otro. Ambos crecen, ambos se manifiestan. Cuando el amor se manifiesta, la luz resplandece, ¿sí? El amor es el principio vital de la luz. Así como un generador de luz un poco no va a prender si no está conectado a la fuente que genera la luz, ¿sí? La fuente que genera la luz también en nuestras vidas es el amor de Dios. Por eso el amor es un principio vital de la luz y el origen de toda revelación. Hemos estado muchas veces declarando la palabra de Efesios 1, 17, 18, ¿no? Que Dios abra los ojos, la oración de Pablo, que Dios abriese los ojos de nuestro entendimiento para que pudiésemos conocer, ¿sí? Con la supereminente grandeza de su poder y todo, que Dios nos diera el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación. Queremos crecer en eso, podemos orarlo, pero si no cultivamos esa relación con Dios y no se acrecenta el amor de Dios en nosotros, un amor que empiece a manifestarse, a desbordarse, entonces la revelación no va a darse. ¿Por qué? Porque la revelación es producto del amor, la revelación es luz. Es como cuando se ilumina algo, cuando veo algo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos nosotros comprender y tomar de todo esto? ¿Sí? Por eso dice, medita en mi palabra. Conoce mi palabra y medítala. En medida que la meditamos, ¿sí? Aquello que estamos estudiando, meditando, empieza a aclararse, empieza a revelarse, empieza a hacerse carne en nosotros, empieza a abrirnos el entendimiento, ¿sí? Entonces empezamos nosotros a desear eso, empezamos a cooperar con Dios y pedirle, Señor, enséñame a amar como tú amas. A mayor entendimiento del amor, vendrá mayor luz. Y a mayor luz, tendremos más revelación. Así es. Bueno, date cuenta entonces cómo lo que Dios quiere formar no es otra cosa más que su naturaleza en el hombre, ¿sí? Y entonces Dios quiere que nosotros funcionemos en la tierra, ¿verdad?, de acuerdo a la naturaleza divina, ¿verdad? Y por eso la Escritura nos enseña que debemos de ser participantes de la naturaleza divina cuando nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? Cuando comemos de su carne y bebemos de su sangre, estamos participando de su naturaleza, estamos siendo formados en esa naturaleza, ¿sí? Y nosotros muchas veces estamos buscando la revelación y solamente queremos la revelación y vamos tras la revelación, pero no sabemos, ¿verdad?, que la revelación es producto del amor, ¿verdad?, manifestado de Dios en la vida de aquellos, ¿verdad?, que están buscando, ¿sí?, conocer más la voluntad de Dios, y entonces en ese amor, ¿sí?, tú eres alumbrado. Entonces la luz, ¿verdad?, la luz te está llenando, porque el amor y la luz, acuérdate, son la vida de Dios, ¿verdad? Es la vida de Dios que se está empezando a formar en ti. Es Cristo que se está formando en ti, ¿sí? Él te está impartiendo su amor, ¿verdad? Pero Él quiere que tú empieces a brillar, ¿verdad? Y cuando tú empieces a brillar o empieces a resplandecer, es porque el amor, ¿verdad?, se está manifestando en ti, estás teniendo entendimiento de lo que es el amor, ¿verdad? Dices, es que Señor, ¿cuánto me amas, Señor? Es que no lo alcanzo a comprender, pero sé que tú me amas de una manera que va más allá de mi capacidad, Señor, pero gracias porque tú me amas, y ahora, Señor, mi corazón empieza a responder al tuyo, ¿sí? Y entonces viene mayor luz. Viene mayor luz, ¿para qué? Para que se alumbre la palabra. ¿Por qué? Porque lo que te va a dar revelación es la palabra de Dios. Entonces la palabra se tiene que alumbrar. Bueno, la palabra es eterna. La palabra es eterna, ¿sí? Y ahorita decía Rosalba, muchas cosas en este mundo van a desaparecer, pero el amor, ¿verdad? No, porque el amor es eterno. La palabra no va a desaparecer porque es eterna. Sí, es el verbo de Dios, entonces va a permanecer por siempre. Y yo quiero, ¿verdad?, en este sentir de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? De cómo el amor de Dios nos lleva a resplandecer, ¿sí? Cuando tú verdaderamente estás amando a Dios, todos saben que algo está pasando en ti. ¿Por qué? Porque te ven diferente, ¿sí? Tal vez tú digas, pues yo me vi en el espejo y soy el mismo, sí,
pero hay algo radiante en tu vida, sí, que a lo mejor tú no alcanzas a ver, pero otros que están siendo impactados por la brillantez, ¿verdad? O el resplandor de lo que está brotando de ti, ¿verdad? Toca sus espíritus, ¿verdad? Y sabe, el espíritu de la persona sabe que algo está sucediendo en tu vida, ¿sí? Y entonces dice la escritura, si quieres tomar nota nada más ahí, pon Primera de Pedro, capítulo 1, dice el versículo 22, dice, habiendo purificado, perdón, te leo el 21, nada más para amarrar el 22, dice, y mediante el cual creéis en Dios, dice, mediante Jesucristo, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Primera de Pedro 1:21. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hizo el Señor? ¿Sí? Bueno, resucitó a Jesucristo de los muertos, ¿verdad? Y dice, y le ha dado gloria. Entonces, ¿cómo recibió gloria Jesucristo? Bueno, el Padre le dijo, siéntate a mi diestra en el lugar de la gloria. Sí, y entonces Jesucristo recibió gloria, ¿sí? ¿Para qué? Para que tu fe y tu esperanza, ¿sí? Sean en Dios. Él es tu esperanza, Él es tu vida, ¿verdad? Él es tu fe, ¿verdad? Y entonces dice el 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces, cuando Jesucristo se revela, ¿verdad? Como la fuente de tu salvación, porque Él murió y resucitó, y a través de su muerte, a través del derramamiento de su sangre, tú recibes salvación, ¿sí? Tu vida es purificada, tu alma, dice la Escritura, es purificada, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque empiezas tú a obedecer la palabra de verdad, empiezas a obedecer la palabra que es eterna, empiezas tú a tener entendimiento de lo que es la palabra escrita, lo que Dios nos dejó, la palabra profética más segura, ¿sí? Empiezas a caminar en la revelación. ¿Por qué? Porque el amor de Dios te alcanzó, ¿verdad? Y te salvó. Y tú, ¿verdad? Pudiste ver ahora en Jesucristo que no solamente resucitó de los muertos, sino que está, ¿verdad? Lleno de gloria. Y dice que hemos obedecido mediante a la palabra de verdad, dice mediante el Espíritu, ¿sí? Y entonces, ¿cómo obedecemos? ¿Cómo obedecemos? Dice la Escritura que es por el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que nos lleva no solamente a alumbrarnos la palabra para que tengamos la revelación de la palabra, sino que es el que produce en ti el deseo de obedecer la palabra de verdad. Y entonces tú obedeces, ¿verdad? Mediante el Espíritu, pero hay un propósito. ¿Sabes para qué la revelación? ¿Y sabes para qué la obediencia? ¿Y sabes para qué la purificación de tu alma? Dice este versículo, para que el amor fraternal, dice, no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. O sea, para que podamos amarnos los unos a los otros. O sea, sin el amor de Dios revelado, sin la intervención del Espíritu Santo, sí, que alumbre la palabra de revelación, nosotros, ¿verdad? No vamos a ser purificados en nuestra alma. Lo que nos purifica, ¿verdad? Es la palabra de Dios alumbrada, es la palabra eterna, ¿verdad? Que es el resultado del amor de Dios, ¿sí? Mediante la salvación. Dice el versículo 22, ¿no? Que es ese amor fraternal no fingido. O sea, nos amamos fraternalmente. O sea, es el amor de Dios, no el amor humano, ¿verdad? No el amor con el que se aman los esposos, o como se aman, ¿verdad? El hombre y la mujer, no. Es un amor que es más sublime, y este amor dice que tiene que ser no fingido. Entonces tenemos que amarnos los unos a los otros con un amor verdadero, que cuando veas a tu hermano llegar y digas, ay, qué gusto, de veras tenía ganas de verte, ¿sí? Y déjame darte un abrazo. Aunque ahorita, ¿verdad? Guarda tu sana distancia. ¿Sí? Pero es un amor no fingido. Dice, ámense unos a otros, dice, entrañablemente. Y entonces, cuando estudiamos esta palabra, entrañablemente, vemos cómo esto se originó en Dios. De Dios brotó, ¿verdad? De sus entrañas brotó ese amor entrañable. Sí, y ese amor entrañable es un amor dulce, es un amor, ¿verdad? Delicado, es un amor puro, es un amor tierno, ¿verdad? Con el que Dios te ha amado. Dios te ve y te ama con ese amor que derrite tu corazón.
¿sí? Y te ama tanto y no te ama por lo que hayas hecho o no hayas hecho, o hayas querido hacer o hayas dejado de hacer. No, Él te ama porque eres, ¿verdad?, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios quiere, ¿verdad?, que tu vida permanezca por toda la eternidad, ¿verdad?, con Él, porque te ha amado en esta manera, ¿verdad?, en esta magnitud. Y entonces dice el versículo 23, renacidos, ¿sí? Cuando nosotros estamos amando en esta medida, ¿sí?, la medida es Cristo, ¿sí? Entonces nosotros estamos, ¿verdad?, entrando en el entendimiento de lo que es ser renacidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos amar con este amor si no hemos nacido de nuevo, ¿sí? El amor de Dios, este amor entrañable, solamente lo experimentamos en la salvación, ¿verdad? Y a partir de ahí empezamos a vivir el amor entrañable de Dios, porque el Espíritu Santo está siendo derramado en tu vida continuamente, y estos ríos del amor en tu espíritu, ¿verdad?, en tu corazón, te están llenando. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios, eres hija de Dios, ¿verdad? Y entonces tú, ¿verdad?, renaces, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿sí? Tú renaces, ¿verdad? Porque la semilla santa es puesta en ti, ¿verdad? Tú naces de nuevo y en tu espíritu, ¿verdad?, la semilla que es Cristo, ¿verdad?, empieza, ¿verdad?, a tener vida en ti. Y dice que esta semilla incorruptible, dice, viene por la palabra que Dios, dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, todo este amor, ¿verdad?, se refleja ¿en qué? En la palabra de Dios que vive, ¿sí?, y permanece para siempre. O sea, entras en la revelación, y como es para siempre, tú vas a empezar a caminar en una revelación progresiva. Vas a ir teniendo mayor y mayor y mayor conocimiento y mayor conocimiento. ¿Por qué? Porque cada vez que tú conoces algo, cada vez que el Espíritu Santo alumbra la Escritura, amas más a Dios, y mientras más amas a Dios, más luz viene a tu vida, y mientras más luz viene a tu vida, más revelación tienes de la palabra, y la palabra se abre delante de ti, y tú empiezas a tener, ¿verdad?, ese amor por el Dios de la palabra, y le dices, gracias Dios, te amo, porque Señor, no escondiste estas cosas de mí, sino que me estás abriendo la Escritura y me estás dando a conocer tu corazón y tu amor, Señor, y todo lo que tú has hecho. Ahora sé que es por amor, me alcanzaste por amor, me salvaste por amor, me limpiaste por amor, me purificaste por amor. Gracias, Señor. ¿Cómo no te voy a amar, Señor? Y entonces Dios te dice, ¿me quieres amar? Y tú le dices, sí, Señor. Y Dios te va a decir, ama a tu hermano. Y entonces dice la Escritura que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. Y entonces, ¿cómo vamos a amar a nuestros hermanos? Pues tendría que volverte a repetir el versículo 21 y 22 para que volviéramos a entender. Entonces, empieza a brillar, empieza a resplandecer. Por eso es importante meditar la palabra. Sí. A veces la gente dice, no, yo ya me la leo todos los años, 1 vez, 3 veces al día. Pero no se trata de leer y por cumplir. Tampoco por eso siempre decimos, no, es que el cristianismo no es ninguna religión, es una relación. Pues sí, pero la relación se va edificando en amor, se va edificando en comunión, se va edificando en esos tiempos que uno va teniendo con el Señor, con su palabra, ¿sí? Pero si no es otra religión más, lo único que aprende la gente dice, pues ya me he visto de cierta manera, hablo de cierta manera, leo ciertos versículos, repito. Y ¿sabes qué? Jesús les decía, este pueblo de labios me alaban, pero su corazón está apartado. Jesús sabía quién le amaba y quién no le amaba. Entonces, es importante, queremos crecer, queremos prevalecer, queremos conquistar, necesitamos crecer en el amor. Cuando Dios le habla a la iglesia de Éfeso, era una iglesia que, bueno, se reconoce su arduo trabajo, se le reconoce todo lo que ha hecho y lo haces por amor, ¿sí? Pero tanto hacer, se le olvidó y perdió su primer amor. Y es lo primero que Dios reclama, porque entonces perdemos la esencia del cristianismo, que es la relación con Dios y la relación unos con otros, pero viene primero hacia arriba y luego es más fácil que se esparza a los demás. Entonces, queremos mayor revelación, queremos mayor luz, queremos mayor entendimiento, queremos brillar realmente como esa luz que Dios nos llama a ser. Si Él es luz, somos su cuerpo, dice que somos luz. Bueno, el secreto para brillar es amar.
¿ok? Bueno, sin amor es imposible penetrar los ámbitos de luz y de revelación más profundos que nos permiten ver los gloriosos misterios de la divinidad. Vamos a repetir, ¿no? Sin amor, no vamos a penetrar esa luz, no vamos a poder entrar a esas dimensiones de revelación, ¿sí? A esos lugares secretos en el corazón de Dios que nos permiten ver su gloria. A veces damos como profundidades, como, wow, crecí, denme otra medallita y más profundo, y ahora soy más. Queremos hinchar la cabeza. Y si no hay amor, es nada más una hinchada de cabeza, de orgullo religioso. Cuando vamos entrando realmente en la profundidad del corazón de Dios, entonces los frutos también ahí se empiezan a reflejar. Nos hacemos más humildes, más sensibles, ¿sí? Más pacientes. La paz de Dios nos envuelve, son los frutos de Dios que empiezan ahora a generarse, no solamente el amor empieza a desarrollar. Entonces, sin amor es imposible. Queremos realmente crecer, que Cristo sea formado. Cristo es amor, Dios es amor. Y el propósito del Espíritu Santo es formar a Cristo. Entonces, ¿qué va a formar? El amor. Va a trabajar en el amor. Y mira, muchas veces nos pone con personas difíciles. Muchas veces vivimos circunstancias donde hoy cuesta trabajo porque humanamente rechazamos todo eso. Pero cuando nosotros decidimos amar y morir a nosotros mismos, cuando decidimos perdonar, cuando decidimos, ¿verdad?, responder como Jesús respondería, cada vez se va a hacer más fácil. Y entonces los dardos de fuego del enemigo no van a poder penetrar el corazón. Vamos a poder guardar nuestro corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios se va formando. Y la gente, cada quien responde de acuerdo a su naturaleza. Y tú te preocupas por lo que los demás dicen y por lo que los demás hacen y quieres congraciarte y quieres convencerlos. Su naturaleza va a seguir reaccionando igual. Si no conocen a Dios, si no han sido transformados sus pensamientos, sus corazones llenados, van a reaccionar de acuerdo a la naturaleza que ha sido alimentada. Pero tú te das cuenta cuando te topas en ciertas circunstancias, ¿sí? Cómo reaccionas diferente, cómo no te turbas, cómo no te inquietas, cómo no reaccionas. Y ahí vas conquistando áreas. Entre más Cristo se ha formado, entre más edifiquemos en el espíritu la nueva naturaleza, entonces el que se revelará es Cristo. Entonces el enemigo es lo que tiene miedo, porque lo que lo venció, Jesús lo venció como cordero y fue por amor, ¿sí? Cumpliendo toda justicia en humildad, manso y humilde. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús no venció porque era un Goliat, o porque era un bravucón, o porque tenía recomendaciones, o porque se hizo muy famoso. No, él venció porque el enemigo nunca pudo penetrar trayendo resentimiento, ni odio, ni una reacción contraria a su propia naturaleza. Así es, bueno. El corazón tiene que ser formado, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Y este es el propósito para el cual el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos fue dado, ¿verdad?, nos fue dejado en la tierra. ¿Sí? Él es el que nos lleva a avanzar, ¿verdad?, y a buscar ese camino, ¿verdad?, de santificación que nuestra vida necesita. Cuando nosotros somos purificados, ¿sí? Esta palabra, ahorita que le leía, ¿verdad?, ahí en Pedro, ¿no? En 1 Pedro, esta palabra, ¿verdad? Que nuestras almas purificadas, ¿sí? Esta palabra purificado, ¿verdad? Bueno, nos habla de santidad, ¿sí? Entonces, el propósito del Espíritu Santo es que nosotros, ¿verdad?, caminemos el camino de santidad, ¿sí? Que seamos santos, dice la Escritura, como Él es santo, ¿verdad? Y esta es la manera en cómo el Espíritu Santo, ¿sí? Al mantenernos en esa pureza de corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos tratando de vivir, ¿verdad? Como Cristo vivió, ¿verdad? En santidad. Bueno, ¿qué hizo Jesús? Él tenía toda la capacidad
de poder vencer la tentación y de mantenerse puro, ¿sí? De no permitir que nada lo manchara. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios tenía que ser sin mancha, ¿verdad? Y tenía que mantener esa pureza para poder cumplir con su trabajo. Entonces era un requisito de su vida, ¿sí? Y Él nos enseñó, ¿verdad? A pasar por encima de las tentaciones, por encima de los ataques, por encima de las ofensas, ¿sí? Pasar por encima de los rechazos, ¿sí? Sin que tu corazón, ¿verdad? Se dañe, sin que tu corazón se afecte y sin que tu corazón se turbe, ¿verdad? Sino que mantengamos nuestro corazón puesto en Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios se tiene que formar en ti. Si Jesucristo pudo ir al Calvario, ¿verdad? Si Jesucristo pudo pasar, ¿sí? Todo ese viacrucis, ¿verdad? Todo ese sufrimiento, ¿verdad? Que le fue infligido, ¿sí? Lee nada más Isaías 53, entonces te das cuenta, ¿verdad? Que así como Él, ¿sí? Tú y yo vamos a ser también, dice la Escritura, ¿sí? Como Él es, nosotros seremos también. Entonces quiere decir que si nosotros nos mantenemos pegados al Señor y permitimos que su amor nos recree, entonces nosotros, ¿verdad? Vamos a ir viviendo la naturaleza de amor de Dios. Y entonces nosotros podremos, ¿verdad? Vivir la vida de revelación de una manera sencilla. O sea, ¿por qué? Porque Dios te va a estar hablando todo el tiempo. Porque Dios te va a hablar en todas las circunstancias, porque Dios te va a hablar por medio de todas las personas, por medio de lo que suceda en la calle, ¿verdad? Por medio de un sueño, por medio de una visión, incluso por medio de una película, ¿verdad? Por medio de lo que estén platicando algunas personas. Dios te va a estar impactando, va a estar hablando a tu corazón. Entonces, tú no vas a vivir la revelación de una y luego, no, pues yo me acuerdo cuando Dios me dijo, por allá, ¿no? No. Estamos hablando, ¿verdad? De que nuestras vidas tienen que vivir en la libertad, ¿sí? Y que nuestro corazón tiene que estar libre de toda tiniebla. El problema es, ¿verdad? De los cristianos es que como no han descubierto el amor verdadero de Dios, como no han entrado en la revelación del amor de Cristo en sus vidas, ellos están queriendo vivir la vida cristiana en su amor, pero no en el amor de Cristo. El amor de Cristo, ¿sí? Dice la Escritura que es un amor puro, ¿sí? Y que no depende de que otros te aman. No, tú amas, ¿por qué? Porque tienes el corazón de Jesús, ¿sí? Y si los otros no te aman, ya es su problema, pero tú estás manteniendo tu corazón puro. Y en ese amor, ¿verdad? Tú todo lo perdonas. En ese amor, ¿verdad? Tú no te quedas amarrado, ¿verdad? Con resentimientos, con corajes o con odios, ¿sí? Tu amor, ¿verdad? Tiene tal pureza, ¿verdad? Que tú puedes vencer las tentaciones. ¿Sabes para qué te manda una ofensa el diablo? O sea, ¿para qué te tienta con ofensas? ¿Sí? Para esclavizarte, para amarrarte. Y te pone cadenas. Y entonces tú cedes a la tentación, quieres decir, caes en la trampa. Y al caer en la trampa quedas preso, ¿sí? De la trampa que te tendió el maligno, que es un cazador hábil, ¿sí? Entonces quiero leerte otro versículo. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios, ¿sí? Pon atención en esto, ¿sí? ¿Sí? Y luego agrega, y los hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Quiere decir que hay una manifestación en donde tú tienes que saber cómo discernir, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Dice, todo aquel que no hace justicia, ¿sí? Y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, si dices que eres de Dios y no amas a tu hermano, ¿por qué? Porque te la jugó, porque te hizo algo que te hizo enojar, porque te habló palabras y te resentiste, porque dijo algo, ¿verdad? Y tú te ofendiste porque no le puedes hablar y porque estás en la misma congregación, pero no puedes ser amigo de él, ¿verdad? Entonces, pues, oye, se sentó en tu silla, perdónalo.
perdónalo. ¿Por qué? Porque si no, dice, sí, pues no vas a ser de Dios, aunque estés en la iglesia. Dice, porque este es el mensaje que han recibido desde el principio. Ámense los unos a los otros. ¿Sí? No como Caín, que era maligno y mató a su hermano. Ahora vemos en la iglesia, ¿verdad?, a muchos Caínes que hablan a espaldas de otros y los matan con palabras. ¿Sí? Dice, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Sí? Se levantó una rivalidad, se levantó un celo, se levantó un egoísmo, sí, porque el hermano estaba haciendo las cosas bien y él, ¿verdad?, estaba batallando para tratar de hacer las cosas bien y no podía. ¿Por qué? Porque su corazón era malo. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, que permitir otra vez los versículos que te dije hace ratito, ¿sí?, para que tu alma sea purificada, ¿sí?, por la obediencia a la palabra de verdad, por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tu corazón, ¿verdad?, no puede permanecer en maldad. Permanece en maldad si tú permites que las tinieblas, ¿verdad?, estén arraigadas. Si no confiesas los pecados, ¿verdad? Si no le dices, Señor, sí, lo que me hicieron no me gustó, Señor, pero Señor, yo vengo delante de ti, Señor, para decirte, Señor, perdóname porque tuve una actitud incorrecta, perdóname porque mis pensamientos fueron de enojo, de frustración, de coraje, y aún tal vez hasta dije cosas que no debí de haber dicho. Señor, perdóname, Señor, limpia mi vida, limpia mi corazón, Señor, ayúdame a amar a estas personas, Señor, aunque ellas no me amen. ¿Bien? Y entonces, no seamos como Caín. Bueno, pues qué tremendo, ¿no?, esta palabra que estamos recibiendo. Y es importante, ¿verdad?, ver y ir a la luz, ir a la luz, ir a ese encuentros con Dios. Queremos más revelación y muchas veces no recibimos revelación o se recibe muy esporádicamente, ¿no? Porque estamos aislados unos de otros, vemos en parte por el egoísmo, por los temores, por ese espíritu de autoprotección, ¿sí? Esa naturaleza humana de protegerse, ¿no?, de que no vaya a rechazar, o situaciones que se viven, sí, que las barreras que se levantan. Entonces necesitamos, ¿verdad?, ir a Dios. Yo creo que entre más comunión y conocemos el amor de Dios, tal vez al principio la gente, o sea, aún te hiciste cristiana y te rechazaron más, te criticaron más, y entonces pues tú optas por separarte, ¿no? Porque tampoco quieres dañar y quieres guardar tu corazón. Entonces, pero tú sigues buscando a Dios, creciendo en esa fortaleza, creciendo en el conocimiento de su palabra, el siendo transformados, ¿verdad? Entonces, Dios va sanando el corazón. Es increíble la cantidad de cristianos que llevan mucho tiempo en la iglesia y siguen batallando con las mismas faltas de perdón, con los mismos sentimientos de rechazo, con las mismas situaciones. Creo que están tratando en el alma de transformar algo, pero no están edificando en su espíritu. No están, o sea, quisieran así como médico, dame una aspirina para que se me quite el cáncer, ¿no? Y pues sí, se le quitó un momentito el dolor que traía, ¿verdad? Pero el cáncer está ahí. El cáncer del resentimiento, de la falta de perdón, el pecado, lo que hace que terminen aislados, que termine con muchos conflictos de poderse relacionar unos con otros. Me ha tocado ver aún eventos que se han hecho, ¿no? Wow, que por fuera se ven gloriosos, ¿no? Amaditas hermanas, qué lindas, bienvenidas, y miren en este retiro, en este evento, gloria a Dios, y vemos la gloria de Dios y todo eso. Pero si tú vieras tras bambalinas, cómo terminaron peleados, cómo discutieron, todo era una apariencia. Entonces, no, o sea, Dios necesita, ¿verdad?, una iglesia que fluya con su corazón.
Y el amor cubrirá multitud de faltas, multitud de pecados. El amor nos lleva a crecer en la gracia y ver lo mejor y cambiar nuestros pensamientos y aprender a edificar unos con otros. Pero ha habido situaciones de pastores que no se hablan, ha habido gente en las congregaciones que estuvieron, ¿verdad? En un momento dado, brillaron por los uniformes, brillaron por la decoración, brillaron por la excelencia del programa. Pero las secuelas que dejaron, esa falta de amor, esa falta de luz de Cristo, de revelación y el amor de Dios, las secuelas que quedaron por los pleitos, por lo que se dijeron, por lo que se hicieron, por lo que entendí, por lo esto. ¿Sabes qué? Ministerios se han dividido. Gente ha abortado sus llamados. Gente ha salido corriendo, ¿sí? De las congregaciones o de los lugares. ¿Por qué? Por la condición del mismo pueblo de Dios. Entonces, queremos brillar, ¿sí? Necesitamos aprender a amar. Queremos prevalecer, queremos vencer, ¿sí? Necesitamos aprender a amar. Y la única fuente del amor es Dios. La palabra le dice a la iglesia de Éfeso, vuélvete a tu primer amor antes de que quite tu lámpara. Por eso está ligada con la luz. El amor, la revelación, la luz, ¿sí? Están ligados. Entonces queremos lo que vimos hace rato, ¿no? La vida, la luz, el amor están íntimamente ligados. Ninguno puede manifestarse en su plenitud sin los otros, ¿sí? A veces como no tenemos, fíjense, ¿qué está pasando en el mundo? La falta de unción, la falta de luz, la falta de presencia, la podemos sustituir con tecnología, con programas, con luces, con humo y con muchas cosas. Pero cuando está la presencia, no necesitamos todas esas exageraciones o todas cosas que son bellas si está la presencia. Pero yo he estado a veces llorando porque tuvimos muchas cosas bellas, pero faltaba la presencia, faltaba la luz, faltaba vida, ¿sí? Y las intenciones no eran malas, pero nos movemos solamente en las buenas intenciones, no en las obras que Dios ha preparado. Entonces el secreto de brillar es amar, ¿sí? El secreto, y para poder recibir constantemente revelación que Dios quiere darnos. Dios no quiere que andemos en tinieblas, no quiere que andemos palpando la pared a ver como ciegos, no. Quiere que estemos conectados con Él, es la fuente de la luz, es la fuente de revelación, ¿sí? Sí, la vida plena. Y entonces, ¿verdad? Vamos a poder amar aún donde parece imposible amar. Si el amor se está enfriando en el mundo, ¿sabes qué? Entonces hay que crecer en amor. Si no hay luz, si las tinieblas están prevaleciendo, ¿qué se requiere? Luz, vida. Si hay muerte, necesitamos la vida de Dios. Entonces eso hará la diferencia en este tiempo. Bueno, qué impresionante, ¿no? Cuando dice la Escritura que hay una manera en que se manifiestan los que son de Dios y los que son del diablo. Y dice, el que no hace justicia, o sea, el que hace las cosas injustas, no es de Dios. Entonces, si no es de Dios, ¿de quién es? Exactamente, ¿verdad? El que no ama a su hermano, dice, Dios no está en él, no es de Dios. Entonces, cuando no se ama al hermano, ¿sí? Nos estamos descalificando. El que no ama a su hermano se está descalificando. Y dice la Escritura, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Sí? ¿Cuándo sé que verdaderamente nací de nuevo? En que yo puedo amar a mis hermanos en la fe, en que puedo amar al cuerpo de Cristo, en que puedo amar, ¿verdad? Sin tener, ¿verdad? Problemas en el corazón de celos, de contiendas, de pleitos, sin tener, ¿verdad? Problemas en el corazón de codicias, de avaricias, de solamente buscar las cosas para mi propia necesidad, ¿sí? Entonces, si yo puedo amar a mis hermanos en la fe, ¿verdad? Yo sé que he pasado de muerte a vida.
Y dice la Escritura, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces quiere decir que tú puedes estar en Cristo y de repente, ¿verdad? Ocurre una cosa se rompe una relación ahí en la iglesia, ¿verdad? Y tienes un pleito con un hermano, ¿verdad? Y ya no te puedes llevar con él, ¿verdad? Ya se rompió la relación, ya no lo amas, por así decirlo. Entonces dice que permaneces en muerte. O sea, quiere decir, entró el pecado, pues, entraron las tinieblas, porque tu corazón se resintió, porque tu corazón no supo perdonar, ¿sí? Y entonces permaneces en muerte. Todo el que aborrece a su hermano, dice la Escritura, es homicida. Y usa una palabra muy fuerte, ¿verdad? Es homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces la Escritura nos enseña, ¿verdad? A guardar nuestro corazón, a cuidar nuestro corazón, ¿sí? Y a buscar, ¿verdad? Que Dios verdaderamente pueda resplandecer en nuestro corazón, ¿sí? Para que las tinieblas que hay en nuestra vida, ¿sí? La misma palabra de verdad, ¿sí? Nos purifique, ¿sí? El amor de Dios es la fuerza más grande de todo el universo. Lo único que puede romper las cosas que el alma atribulada no pueden, ¿verdad? Que el alma cautiva no pueden hacer, el amor de Dios lo puede hacer en tu vida, ¿sí? Hemos tenido testimonios, ¿verdad? De gente que por años y años y años había tenido un odio en el corazón, un resentimiento escondido, guardado, y su vida ya estaba afectada, su salud ya estaba afectada, sí, pero al momento en que decidió perdonar, ¿verdad? Entendió que si no perdonaba, no podía ser libre y decide, da un paso de fe y decide perdonar y se arrepiente de su pecado, de haber guardado ese rencor y todo, su vida se desata, ¿verdad? Y entra la sanidad a su vida y entonces el amor de Dios, ¿verdad? Puede ayudar a la persona. El amor de Dios es la fuerza más poderosa que te puede llevar a libertad, ¿sí? Y este amor nos hace hacer cosas que no las haríamos en nuestra mentalidad humana de hombres. Por eso el amor de Dios es incomprensible en la mente de los hombres. Dice la Escritura que el amor de Dios, ¿verdad? Es locura a los hombres. Es una verdadera locura. ¿Por qué? Porque Jesucristo te dice, ama, ¿verdad? No solamente a tu hermano que no amas, no. Ama a tus enemigos, ámalos. Y esa locura, ¿verdad? Hace que explote tu mente. ¿Por qué? Porque tú dices, pídeme lo que quieras, pero no me pidas que le vuelva a hablar a esa persona que me hizo tanto daño, ¿sí? Y Dios no te dice, no es que no te estoy pidiendo que le hables, te estoy pidiendo que lo ames, ¿sí? Todavía va más profundo, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿verdad? Cuando empezamos a amar a Dios y Dios nos lleva a entender su sacrificio en la cruz del Calvario, ¿sí? Que Él estuvo dispuesto a sufrir todo lo que tuvo que sufrir por ti y por mí, entonces tú le dices, Señor, si tú lo hiciste por mí, ¿sí? Y ahora tú me pides que yo ame, ¿sí? A los que tenga que amar, Señor, pues claro que lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, el atributo que está por encima de todos los atributos, ¿sí? Es el amor de Dios. No hay mayor atributo en Dios que su amor. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, es su esencia, ¿verdad? Es Él mismo. Dios es amor. Amén. La palabra nos dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas que son eternas, ¿sí? Y ahorita hemos hablado de cosas, el amor es eterno, la palabra es eterna, el espíritu eterno. Dios nos está levantando la mirada para que veamos más allá. Y lo que parece imposible humanamente, con Dios es posible porque Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer, el que podamos amar con su amor. Hay multitud de gente que se está perdiendo, hay multitud de gente que está necesitada de conocer el amor. Y mira, ahorita estamos aislados, ahorita no podemos ir y estar abrazando y apapachando,
pero el amor de Dios puede fluir, puede sentirse aún a través de estos medios, ¿no? Cuando estamos fluyendo en el Señor, que Dios toque los corazones, que Dios sane los corazones. Ahora, meditando en esta palabra, ahorita no estamos en un seminario de sanidad interior, pero esto trae sanidad. Jesús les dijo a unos discípulos que habían creído, conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Cuando hay resentimiento, cuando hay barreras que se han levantado, cuando hay egoísmo, ¿sí? Se puede ver muy bien, las intenciones parecen muy bien, pero Jesús conoce los corazones. Ahorita el que está tratando en este retiro que estamos teniendo, en este tiempo que estamos en casa, es Dios mismo tratando con el corazón. Solamente cada uno de nosotros y Dios sabemos lo que está en el corazón. Y es más, Dios sabe más, ¿sí?, que lo que nosotros podemos saber. Hay cosas que a lo mejor las hemos olvidado, pero que siguen afectando. Hay cosas que sucedieron mucho tiempo atrás o que desconocemos, pero que el Espíritu Santo conoce, porque son cosas que nos afectaron y queremos amar, pero a lo mejor no aprendimos porque no tuvimos una imagen de amor nuestros padres o porque fuimos dañados desde pequeños, ¿sí? Pero ahora es su amor. Ahora es su amor el que viene y nos saca de esos hoyos profundos. Y cuando nosotros decimos al alma, sal de esa prisión, el Jesús quiere sacarnos de esas prisiones, ¿sí? Para que podamos vivir la plenitud de Cristo, la plenitud de vida, para que podamos tener una revelación de su palabra, de su amor, de sus propósitos, de una manera constante. Y no nos quedemos rezagados viendo que otros avanzan y otros crecen y otros están viviendo una libertad y en un poder y autoridad y que uno se queda rezagado y más resentido. Porque dice, ¿por qué conmigo no lo está haciendo Dios si yo llevo más tiempo? ¿Por qué no soy yo el que está compartiendo aquí esta palabra? ¿Por qué tiene que ser otro? ¿Por qué no soy yo el que ahorita debería estar ministrando de estas maneras? Tal vez tiene que ver con el corazón. Entonces, ahorita vamos a ir hablando un poco más las otras clases sobre el amor, sobre lo que significa, lo que hace el amor, lo que no hace el amor. Pero aquí permitamos que Dios nos impregne y que Dios alumbre, ¿sí? Si hay áreas de tinieblas. Y mira, si hay falta de perdón, ya te lo han dicho el pastor, si ya te han ministrado, ya hasta vomitaste, ya te reíste, pero sigue habiendo áreas, ¿sí?, donde está el alma atrapada por resentimientos, donde te aíslas, donde no puedes conectarte con nadie. Pide al Espíritu Santo que te revele qué es lo que está provocando esa ansiedad, esos temores, esa inseguridad que te lleva a ponerte máscaras y que siempre estás sonriendo y parece que estás lleno de amor. Permite que el Espíritu Santo, que conoce tú, desde antes de nacer te conoce, venga y sane, pero dale oportunidad, métete a su presencia, quédate quieto, derrama tu corazón y dile, Señor, yo ya no quiero vivir así. Yo quiero, Señor, ¿de qué sirve mi vida si no te puedo servir, si no puedo cumplir mi propósito, si estoy preso de mi pasado? Si no hemos entendido que nuestro pasado quedó clavado en la cruz y todavía estamos sintiendo esa condenación y esos juicios. Algo está faltando. Y creo que la única manera donde podemos ser libres y entrar a descubrir verdades que no vemos, que están ocultas, es yendo a la luz, yendo al corazón de Dios, permitiendo que su amor nos envuelva, que su sangre nos limpie. Él no viene a condenar. Tal vez a veces tomemos temas como este que estamos hablando del amor, pero se vuelve fuerte porque es como un cáncer, ¿no? Ahí está el cáncer, no le puedes dar aspirinita, no le puedes nomás poner un parchecito. Tiene que ser desarraigado, tiene esas células que están dañadas y que están multiplicando y por resentimiento, por la falta de amor, que están afectando la salud y la vida y la comunión de unos con otros.
tienen que ser arrancadas, tienen que ser destruidas. Jesús les dijo, conocerá la verdad y la verdad trae libertad. No está señalando, quiere que vayamos a Él. ¿Para qué? Para que vayamos a la luz y vayamos a una mayor libertad. Muchos se ofendieron. Muchos se ofendieron con la palabra de Jesús. Se ofendieron cuando les dijo que comieran su carne, bebieran su sangre. Y lo dejaron. Otros se ofenden porque tocamos temas que a veces han estado guardados, protegidos. Pero ¿sabes qué? Ahorita nadie te está viendo. Ahorita no sabemos ni quién está conectado a las señales. Nosotros estamos compartiendo, al principio se empieza a ver, pero nosotros no vamos a enfocar quién está, ni te estamos viendo. Pero Dios sí. Y lo que Dios quiere traer es libertad. Quiere que vayamos y crezcamos en el amor y que conozcamos la anchura, la profundidad, porque nos necesita. Necesita una iglesia que sea luz, una iglesia poderosa, una iglesia a través de la cual se pueda mover, que sea su cuerpo, no una iglesia que constantemente se divide, se aísla, una iglesia llena de egoísmos, llena de rechazos. Ya no estamos en ese tiempo, estamos viendo la condición del mundo. Dios necesita, ahorita es un tiempo de buscarle y permite que el Señor sane. ¿Sabes que esta falta de amor está matando más vidas en el espíritu que el coronavirus? Estamos muy protegidos y lávate las manos y no salgas y tápate. Pero luego, si no guardamos el corazón, hay un virus peor de ofensas. Hay un virus peor que están carcomiendo por dentro y no nos damos cuenta. Y podemos estar aquí protegidos en la casa, pero ese virus está en el corazón. Pero si No nosotros, perdonar es pecado. pero si nosotros decidimos perdonar, si nosotros decidimos soltar esa deuda y dejar que sea Dios quien haga justicia, si nosotros decidimos de corazón, ¿sí? Que Dios sane el corazón y a través del perdón, te voy a decir, vas a poder experimentar la mayor libertad, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la libertad. Y no necesitaste ni que nadie te pusiera manos. No necesitaste más que el abrazo de Dios. Necesitaste la verdad de Dios, porque es la verdad la que te estará trayendo a libertad. Amén. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, porque tú vienes, Señor, a abrir, Señor, nuestro ser, Señor. Señor, al conocimiento y al entendimiento de tu amor, Señor. Señor, que sea tu amor el que empiece, Señor, a dar vida, Señor. Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Que tu luz, Señor, que es vida, Señor, empiece, Señor, a alumbrar todo nuestro ser, Señor. Cuando nosotros amamos y somos amados por Dios, Señor, la luz viene a nuestras vidas, Señor. Señor, y esa luz, Señor, empieza, Señor, a alumbrar todo nuestro ser, Señor. Aún las partes más escondidas, Señor, en nuestro corazón son alumbradas, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu luz alumbre, Señor, las cavernas más profundas del corazón, Señor. Señor, que han estado aún, Señor, con pecados ocultos, Señor, de resentimiento, Señor, de odios, de coraje, Señor, de enojo, Señor, de ira, Señor, de frustración, Señor, que alumbre, Señor, y empieces a romper esas tinieblas, Señor, con el poder de tu luz, Señor. Señor, que no haya oscuridad, Señor, en nuestro interior, Señor. Que nuestro interior esté alumbrado, Señor, para que nuestro corazón, Señor, no sea, Señor, un lugar, Señor, donde las cosas, Señor, que son tinieblas, Señor, puedan habitar, Señor, y queramos ser, Señor, luz cuando en realidad hay tinieblas en el corazón, Señor. Señor, llévanos, Señor, a ser esos que podamos amar, Señor, por encima de todas las cosas de la carne, Señor, por encima de todas las cosas, Señor, del hombre natural, Señor. Señor, danos, Señor, esa clase de amor, Señor, que está en Cristo Jesús, Señor, que esté en Dios, Señor, ese amor entrañable, Señor, que pueda llevarnos a amar a nuestro prójimo, Señor, como a nosotros mismos, Señor, que podamos amarnos, Señor, en la iglesia unos a otros, Señor, con el mismo amor de Dios, Señor, con el que Él nos amó, Señor, en esa misma magnitud y medida, Señor, nosotros nos podamos, Señor, amar, Señor, para que empiece, Señor, la iglesia, Señor, a tener esa unidad, Señor, que el cielo necesita. Cuando la iglesia, Señor, está unida y puede ser cuerpo, Señor,
entonces tú te puedes mover, Señor, en el territorio, Dios, y tú puedes empezar a afectar el territorio, Señor, y a impactar el territorio, Señor, con señales, milagros y maravillas, Señor. Señor, oramos, Señor, que por causa de este amor, Señor, nuestra ciudad empieza a ser sacudida, Señor. Señor, y nuestra ciudad empieza a ser restablecida, Señor, y empiece, Señor, a ser reestructurada, Señor, empieza a ser sanada, Señor. Señor, toda esta pandemia, Señor, declaramos, Señor, que es desarraigada, Señor, porque la pandemia de pecado en la iglesia, Señor, está siendo arrancada, Señor. Señor, todo lo que mantenía, Señor, a los corazones dañados, Señor, y mantenía, Señor, a la iglesia separada, aunque estuviéramos juntos, Señor, pero, Señor, hubiera esas separaciones por falta de amor, Señor. Ahora el amor de Dios, Señor, el poder más grande, Señor, en todo el universo, venga, Señor, a llenarnos y venga, Señor, a saturarnos y venga a impregnarnos, Señor. Señor, y nos empieza a formar, Señor, en el amor de Cristo, en el amor de Dios, Señor, que podamos amar como Jesús amó, Señor. Yo te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Señor, haz tu obra perfecta, Señor, termina tu obra en cada uno, Señor. Y gracias, Señor, Señor, porque como el oro, Señor, como el oro sin impurezas, Señor, firme que se sostiene, Señor. Así tu amor, Señor, empieza a brillar, Señor, y darle valor a nuestras vidas, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, bendecimos tu nombre. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Gracias por muy estar bien con todos. nosotros. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.